Conversamos ahora con el diputado de la Izquierda Ciudadana, Sergio Aguiló. Diputado, buenas tardes. Buenas tardes, Daniel. Diputado, la información que llega desde el Congreso dice que usted fue el único parlamentario que no se puso de pie en el momento en que se realiza el minuto de silencio por las víctimas en la crisis venezolana. ¿Por qué? Esa es una infamia más. Todas las sesiones del Congreso son, como usted sabe, televisadas por circuitos internos, además está toda la prensa presente. A mí me extraña que esta pregunta me la haga un periodista. Yo fui uno de los primeros parlamentarios que me puse de pie, si no el primero. Se lo pregunto por la información de prensa, decía que usted no se había parado, por eso inmediatamente tomamos contacto con usted para preguntarle que usted pueda dar su versión, por lo tanto se puso de pie en ambos minutos de silencio, tanto en Venezuela como en Ucrania. No, perdone que le truque, no es una versión mía. Le pido que revise los audios de la sesión de la Cámara. Me puse de pie, no es una versión. Diputado, es un hecho creo que nos escuchó mal. Estamos diciendo que había una versión periodística y que queríamos conocer la suya, que damos por real, pero necesitábamos contrastarlo. Aclarado eso y aclarado que usted se pone de pie en los 2 minutos de silencio, lo primero que queremos preguntar es cómo define usted la situación de los derechos humanos en Venezuela. ¿Se violan los derechos humanos en Venezuela desde su perspectiva, sí o no? En lo fundamental, no, por supuesto. Yo quiero decirle que en Venezuela está sufriendo un proceso muy parecido al que sufrió el gobierno del presidente Allende en Chile entre el año 70 y 73. Hoy día hay una escalada tremenda desde la oposición y desde la oposición más reaccionaria, encabezada entre otros por el señor Leopoldo López, para derrocar al gobierno de Maduro, que es un gobierno legítimo. Yo quiero decir lo siguiente: la Fundación Carter, dirigida por el expresidente Jimmy Carter, ha declarado en 2 oportunidades solemnemente que el sistema electoral venezolano es el más seguro y el más transparente del mundo. Quiero subrayar, el más seguro y transparente del mundo, aún más que el propio norteamericano. Es decir, que el presidente Maduro ganó las elecciones democráticamente, es un gobierno legítimo y por lo tanto lo ilegítimo es tratar de derrocarlo. Cuando las movilizaciones en cualquier país del mundo, incluido Chile, son llamadas para protestar por alguna política específica, y nosotros hemos hecho movilizaciones en Chile en contra de Piñera, yo le quiero preguntar a ustedes, 2 periodistas, ¿han escuchado alguna vez a este parlamentario, al Partido Comunista, al Partido Socialista, llamar a derrocar al presidente Piñera? ¿A usted les parece que sea parte de la Constitución y de las leyes que las movilizaciones llamen a derrocar, a sacar del gobierno al presidente legítimamente constituido? Diputado, a ver, separando los hechos, por un lado usted dice que la elección del presidente Maduro fue absolutamente legítima. ¿Basta con que la elección sea legítima para que haya un total respeto por la democracia y los derechos humanos en un país? No, por cierto que no. Todos los días un gobierno tiene que respetar la Constitución y las leyes. Y una forma de respetar la Constitución y las leyes es respetar la seguridad de los ciudadanos. Y cuando hay personas que están en una política de querer derrocar a un gobierno legítimo, naturalmente que ese gobierno tiene que defender la Constitución y tiene que defender la ley. Yo no quiero decir que no haya protestas legítimas. En Venezuela hay una combinación de movilizaciones pacíficas y legítimas y de otras movilizaciones que se aprovechan de estas primeras para derrocar al gobierno. Hay evidencia en los diarios El Universal, en los diarios El Nacional, que son los diarios de más amplia circulación en Venezuela y que son de oposición, en donde se llama a derrocar al gobierno legítimo de Nicolás Maduro. Sí. Usted diferenciaba entre manifestaciones legítimas y tranquilas y otras que usted califica como ilegítimas. Y usted dice que en lo fundamental no se violan los derechos humanos en Venezuela. Se lo pregunto de otra forma, ¿hay derechos humanos que hayan sido violados en Venezuela por el gobierno de Nicolás Maduro respecto a las garantías para expresarse, respecto al manejo de los medios de comunicación? Aunque en lo fundamental usted que no, pero ¿hay derechos humanos que hayan sido violados, sí o no, o ninguno? Yo creo que hay en algunas ocasiones, en la represión a estas protestas, particularmente a las más violentas, excesos de la policía que pueden ser constitutivos de violación a los derechos humanos. Y quiero decirle más, hay 9 policías encausados, detenidos, en este momento están presos, la justicia está investigando la acción de estos policías, como se está investigando en Chile la acción de carabineros que encerrado a un ciudadano en un furgón de carabineros murió, y ha ocurrido otro tanto con mapuches en el sur donde han sido asesinados por carabineros. ¿Y el trato a los medios de comunicación? Por ejemplo, retirarle a CNN en español las credenciales, ¿a usted le parece que es un acto compatible con un régimen democrático? Le contesto de la siguiente manera. Mire esta fotografía, publicada en un diario que sigue circulando en este momento. No sé si sale en la pantalla, Mónica. Mejor que nos lea usted porque no se ve, Léalo usted.
Bueno, no es una fotografía, sino la fotografía no se puede leer. Es un oficial apuntándole a medio metro a un joven periodista que está sacando una foto al oficial. Bueno, esto que fue publicado en el diario Universal de Caracas es finalmente una fotografía de Singapur. Hay 5 fotografías más publicadas en los diarios, una muy importante, donde hay un policía introduciéndole bajo el pantalón por detrás, como violando a un protestante con la punta de un fusil. ¿Usted sabe de dónde es esa fotografía? De Valparaíso, de un diario de Valparaíso. Y así hay otras 10 fotografías más publicadas en los diarios venezolanos, de fotografías de Chile, de Singapur, o de otros lugares del mundo, donde efectivamente ellos, a través de un uso profundamente antiético de medios de comunicación, lo que han hecho es hacer un montaje, falsificar la información para generar este proceso de derrocamiento a un gobierno legítimo. Entonces, yo le pregunto lo siguiente: cuando se miente de esa manera a través de los medios de comunicación, ¿se puede aplicar o no la ley? ¿Se puede aplicar o no la Constitución? Una Constitución votada por los venezolanos, una ley votada por los venezolanos. Diputado, vamos a casos concretos. Por ejemplo, el canal NTN 24 fue impedido de emitirse en Venezuela por parte del gobierno. El presidente Maduro dio la orden para que se evitara que ese canal, que es colombiano, pudiera ser visto en Venezuela. En el caso de CNN en español, todos vimos cómo el presidente Maduro amenazó con sacar también al canal de Venezuela, a menos que, comillas, rectificaran. En esos casos concretos, ¿usted considera que hay censura a la prensa o no? Yo quiero decirle lo siguiente: el dato empírico es que en Venezuela existen 2 canales oficiales del gobierno, del Estado, y existen 6 canales privados, todos de circulación libre, no por cable. Por cable existe una infinita cantidad de... Todos hoy día están editando noticias, todos los días están entregando noticias a distintas horas y no ha habido ningún problema. No obstante, la mayoría de los 6 canales privados, pero de libre circulación, están efectivamente siendo opositores al régimen de Nicolás Maduro. Pero respecto a CNN en particular, cuando CNN ha mentido sistemáticamente, cuando es parte de lo que los norteamericanos están haciendo como una campaña efectiva de derrocamiento de un gobierno legítimo, yo le pregunto, ¿hasta cuándo vamos a aceptar los latinoamericanos que los norteamericanos encabecen las campañas? Yo le quiero preguntar adicionalmente, en Chile ya desclasificamos los antecedentes, sabemos los millones de dólares que recibió Eduardo Frei Montalva, los millones de dólares o cientos de miles de dólares que recibió el Mercurio. Usted reconocerá que es una información desclasificada del propio Senado norteamericano. Yo le quiero preguntar lo siguiente: ¿vamos a esperar a que voten a un gobierno legítimamente constituido para que después, 15 o 20 años después, desclasifiquemos esa información? Diputado, ¿podría...? Fuera los yanquis América Latina, ese es el punto, fuera CNN América Latina, si eso implica la distorsión sistemática de la información, la desinformación al pueblo, porque ¿qué es lo que es la libertad de información? No es la libertad de prensa, es que los medios de comunicación se comporten éticamente y digan la verdad, informen la verdad al país. Diputado, 2 cosas. Primero, si pudiera citar cuáles son las que usted considera que son mentiras que ha realizado CNN en el caso de Venezuela, si nos pudiera dar ejemplos específicos y concretos de aquello. Segundo, cuando usted dice fuera CNN y fuera los yanquis América Latina, ¿considera por lo tanto usted que todos los medios de comunicación que tengan un origen estadounidense deberían ser prohibidos en los países latinoamericanos? Yo creo que todos los medios de comunicación que se conduzcan bajo la égide del interés norteamericano de votar, de derrocar, de complotar contra las democracias de América Latina, tienen que salir de los países de América Latina. Sí, lo creo, lo digo categóricamente. ¿Y eso lo determina quién, diputado? ¿Quién determina? Escúcheme, yo soy una persona socialdemócrata, creo profundamente en la oposición, creo que todo país tiene que tener diarios de oposición, partidos de oposición, organizaciones sociales de oposición, pero lo que no puede haber nunca más es canales de televisión o diarios llamando a derrocar un gobierno legítimamente constituido, que tiene una constitución legítimamente aprobada por el pueblo. Eso no lo podemos seguir aceptando nunca más. Diputado, ¿sí? Entiendo que cuando usted dice medios de comunicación complotando contra un régimen, llamando a que caigan, ¿me puede explicar en qué minuto CNN en español, CNN Chile o CNN Internacional han llamado a derrocar el gobierno de Nicolás Maduro? CNN en Venezuela
hizo una campaña para decir que el señor Leopoldo López había sido un preso político y hizo una campaña en Venezuela para decir que ese señor era el principal demócrata, legítimo líder de las grandes mayorías demócratas de Venezuela. Yo quiero decirle quién es ese señor. El día del golpe de Estado de abril del 2002, él llegó armado, un civil armado, al Palacio de Gobierno y él detuvo un civil armado con su pistola en la mano al ministro del Interior y al ministro de Relaciones Exteriores. Ese es el demócrata que CNN está llamando el líder de la oposición. Yo le pregunto a usted, si aquí llegara un bandido, como es Leopoldo López, llegara un bandido y CNN empieza a ensalzarlo, empieza a decir que, ¿sabe quién metió preso a Leopoldo López? Los tribunales de justicia. Porque en Venezuela, igual que en Chile, existen distinción de los poderes del Estado. En Venezuela no existen solo 3 poderes del Estado, hay 5 poderes de acuerdo a la Constitución. Entonces, respetemos los tribunales de justicia de Venezuela, y si en Venezuela hay un tribunal de justicia que dice que Leopoldo López es una persona que está llamando a derrocar a un gobierno legítimo, está cometiendo un delito de acuerdo a las leyes venezolanas, y respetemos esa Constitución y respetemos esas leyes. Con ese mismo respeto, digamos que Leopoldo López no ha sido condenado por ningún tribunal, se encuentra en este momento arrestado por una orden de la Fiscalía después de que el presidente Nicolás Maduro en cadena nacional hiciera invitaciones en su contra. No hay condena y esperemos, por lo tanto, que sean los tribunales venezolanos los que se pronuncien, diputado. Pero más allá de eso, perdón, Daniel, perdone que le retruque. Dígame. Cuando él llegó armado el año 2002, un civil armado, llegó, encañonó a 2 ministros de Estado de un gobierno legítimamente constituido, él tuvo una condena por los tribunales de justicia. ¿Usted sabe quién lo indultó? Porque tenía una condena firme. El presidente Chávez lo indultó. Entonces yo digo que usted averigüe estas afirmaciones, porque estas afirmaciones van a quedar en el archivo. Averígüelas. Diputado, estábamos hablando del tema por el cual hoy se encuentra arrestado Leopoldo López, fue arrestado una vez que ocurrieron las protestas, luego de que el presidente Maduro lo acusara de estar involucrado en las muertes que ocurrieron en las protestas, tras lo cual la Fiscalía emitió una orden de captura. Estamos hablando de lo que ocurrió en este momento. Esperemos entonces el resultado. Tiene usted toda la razón, esperemos el resultado de los tribunales. Pero mientras tanto, como hay hechos de facto, hay muertos, hay un llamado de él que está en todos los diarios a sacar del Palacio de Gobierno, porque esa es la palabra que dice, vamos a ir a sacar a Maduro del Palacio de Gobierno. Yo le pregunto, ¿usted conoce algún opositor al gobierno de Piñera que hayamos llamado a alguna marcha a sacar a Piñera del gobierno? Diputado, ¿Usted dicho lo ha eso, escuchado alguna vez a sacar, a derrocar a Piñera? No he dicho en ningún momento aquello, diputado, al menos yo. Pero eso Daniel, eso está pasando en Venezuela. Usted ha hecho una serie de afirmaciones que me gustaría que pudiera concretar y le damos la oportunidad que los concrete. Ha dicho, por ejemplo, que CNN ha mentido y lo ha involucrado en un intento de derrocar a regímenes. Por eso la pregunta es, usted ha dado como prueba el hecho de que se haya llamado líder de la oposición a Leopoldo López. ¿Usted considera que el hecho de que un medio de prensa llame líder de la oposición a alguien que objetivamente ha convocado una serie de protestas es una prueba suficiente para decir que ese medio de comunicación está llamando a derrocar a un gobierno? ¿Cuál es la prueba que usted da de que CNN u otro medio de comunicación había sido parte de una conspiración para derrocar a un gobierno de Nicolás Maduro en el año 2014? Mucho más que eso, Daniel. CNN desinformó a la población señalando de que primero no habían habido las muertes, no era responsabilidad de la convocatoria de Leopoldo López, en tercer lugar, de que efectivamente Leopoldo López nunca había llamado al derrocamiento o a sacar a Maduro, etcétera, etcétera. O sea, lo que hizo ese medio de comunicación era instigar a los venezolanos y a estas protestas violentas, porque estas protestas han terminado muchas veces con muchas vidas. Yo lo voy a decir a través de qué mecanismo han terminado muchas vidas, porque las protestas a las que llama Leopoldo López colocan unos cables acerados. Usted sabe que de los 18 muertos, la mayoría de ellos ha sido por degollamiento. ¿Sabe por qué es por degollamiento? Porque cuando van las personas en motocicleta, se usa mucho en Caracas la motocicleta, se colocan estos cables acelerados a la altura del cuello de las personas. La mayoría de estas personas han muerto por degollamiento porque ese es el tipo de método que ha utilizado este líder al que CNN ha ensalzado y ha levantado. Esas son las pruebas. ¿Quién determina en un régimen democrático qué actos de un medio de comunicación son un complot en contra de un gobierno? ¿Debe ser el presidente de la República el que amenace un medio de comunicación? ¿Quién debe determinar si un medio de comunicación está complotando, como usted dice, contra la estabilidad del régimen presidencial?
lo que diga la Constitución de ese país, lo que digan las leyes de ese país, lo que diga el Estado de Derecho de ese país. ¿A través de qué órgano, diputado? Lo que diga el Estado de Derecho de Venezuela. Me imagino que a través de los órganos de justicia, no el presidente. Hasta donde sé, las leyes de Venezuela no le dan derecho a un presidente a determinar que se vaya un medio de comunicación. Podemos, no con detalle la Constitución de Venezuela, he estudiado la nuestra y no me ha alcanzado tiempo a estudiar de Venezuela, pero lo que sí le puedo decir es que la Constitución de Venezuela le entrega el mandato al presidente de la República por la seguridad del país. Y la seguridad del país, cuando hay un intento de golpe de Estado explícito, porque esto no es un supuesto, esto no es un rumor, esta no es una suposición, esto es un llamado por los diarios. Los diarios, el Universal y el Nacional, los líderes los usan para llamar a sacar a Maduro. Entonces yo le pregunto, ¿es legítimo que los medios de comunicación llamen a través de la prensa a derrocar un gobierno legítimamente constituido? Esa es la pregunta. En su opinión, ¿un presidente de la República debe, por sí y ante sí, si las circunstancias, en opinión de ese presidente de la República, así lo ameritan, poder censurar medios de comunicación en un régimen democrático? No, debiera hacerlo o con el respaldo del Parlamento o con el respaldo de los tribunales de justicia, en mi opinión. Ok, por lo tanto el hecho de que... O sea, lo que diga el Estado de Derecho. El hecho de que un presidente sencillamente dé la orden para que un medio de comunicación sea censurado y ese medio de comunicación tenga que salir del país, ¿usted no lo considera correcto? Lo que pasa es que ese medio de comunicación no es venezolano. Entonces, lo que no es tolerable en un país es que haya un gobierno de un país extranjero, el gobierno de un país extranjero, que esté involucrado en el derrocamiento del gobierno legítimo de un país y use medios de comunicación ese gobierno de ese país extranjero. Yo le pregunto lo siguiente a usted. ¿Qué pasa si estábamos nosotros en el medio del conflicto de La Haya y ese conflicto, gracias a Dios, se resolvió adecuadamente? Pero si hubiera, Dios no lo quiera nunca, escalado el conflicto y viene un medio peruano a Chile, a ensalzar la posición peruana, ¿qué cree usted que deberíamos haber hecho nosotros? A ensalzar la posición, respetar la libertad de expresión, diputado, de cualquier medio de comunicación de cualquier país. Dejar que la ensalce, esa es la base de la libertad de expresión, no lo que a uno le gusta escuchar, sino el derecho a expresarla. Así que, si nos preguntan, nosotros habría que haberlo dejado emitir. En Venezuela, el Diario Nacional y el Diario El Universal tienen mucho más circulación que los diarios pro gobierno. Usted vaya a Venezuela, compre en el kiosco, haga el ejercicio que yo hice. Yo fui a un kiosco, no hice una investigación académica. Fui a un kiosco y compré los diarios El Nacional y El Universal. Créame que se pueden comprar en cualquier kiosco de Venezuela y pueden verse estos 6 canales de televisión privados en cualquier canal y en cualquier ciudad y en cualquier casa de Venezuela y no han sido cerrados. Diputado, vamos a otro tema, pero que está relacionado. ¿Cree que va a ser finalmente un conflicto la postura de la democracia cristiana versus, por ejemplo, que tiene su colectividad respecto no solo de Venezuela, pero hablemos primero de Venezuela? Hay proyectos de acuerdo presentados, hay posiciones claramente diferentes para la democracia cristiana si se están violando los derechos humanos en Venezuela, de parte del gobierno. Para algunos demócratas cristianos, para una minoría que votó con la UDI, para Matías Walker, para Juan Carlos Latorre, probablemente, que están bastante cerca de sumarse a una intentona golpista. Ojalá que ellos puedan informarse en serio qué es lo que está realmente ocurriendo en Venezuela. Para esos escasos demócratas cristianos, claro, con ellos vamos a tener problemas. Para la mayoría de los demócratas cristianos, quiero decirle que redactaron acá, léalo usted después con tranquilidad cuál es el proyecto de ley el proyecto de acuerdo que ellos redactaron y se va a dar cuenta que en ninguna parte condena la violación de derechos humanos de Venezuela. Léalo por favor con tranquilidad. Distinto es el que elaboró la UDI, que es el partido, por supuesto, que tiene más autoridad moral, no solo en Chile, en América Latina, para hablar de democracia y de libertad. A mí me mataron amigos, compañeros, porque ellos, los de la UDI, justificaron y alentaron los asesinatos y los desaparecimientos. O sea que imagínense qué autoridad moral le vamos a acceder a la UDI y a Renovación Nacional respecto a un tema tan crucial para los chilenos que vivimos esa experiencia amarga. Y como vivimos esa experiencia amarga, no queremos que otro país de América Latina la viva. Una cosa es luchar contra una dictadura y otra muy distinta es hacer movilizaciones pacíficas en un gobierno legítimamente constituido, donde todas las organizaciones del mundo le reconocen la legitimidad constitucional y legal a ese gobierno. ¿Coincide con el presidente Piñera cuando, hablando de la situación de Venezuela, dijo que los derechos humanos son universales y que no deben ser limitados por ninguna frontera? Por cierto, es parte del derecho internacional. Es una lucha que dimos
quienes éramos opositores a la dictadura militar. Los humanos valen aquí, en Venezuela y en cualquier lugar del mundo. Lo que pasa es que hay que comprobar que se hayan efectivamente violado. Y como le digo, hay 9 policías presos, 9 policías, por lo tanto, autoridades de gobierno, por así decirlo, o de mando de gobierno, que están presos porque se están investigando sobre 3 muertes de 3 estudiantes que protestaron. Y efectivamente, si se demuestra que ellos fueron los asesinos, va a haber que escalar incluso quienes mandaron a esos policías y cómo actuaron esos policías, porque ese tipo de actitudes es imposible aceptarlas, porque los derechos humanos, como usted bien dice, son universales. En todas partes del mundo tienen que tener la misma vigencia. Sin embargo, cuando el presidente Piñera dijo aquello, el presidente Maduro le respetó que no intervino en los asuntos internos de su país y dijo: jamás nos metimos nosotros en la vida interna de Chile. ¿Se puede opinar entonces sobre lo que ocurre en otros países? Por supuesto que sí, en materia de derechos, le insisto, en materia de derechos humanos no hay frontera, no puede haber frontera, nunca la habrá, nunca aceptaremos nosotros que haya frontera. Yo no estoy de acuerdo con cada una de las afirmaciones que hace Maduro, yo lo que estoy diciendo es una cosa muy distinta, yo no soy ni un chavista ni un madurista, yo lo que soy es un profundo admirador de los procesos igualitarios, democráticos, de justicia social que están ocurriendo en Ecuador, que están ocurriendo en Bolivia, que están ocurriendo en Brasil, que están ocurriendo ahora en Venezuela, con estados de derecho, con oposición existente, con prensa de oposición y prensa de gobierno, con canales de televisión de oposición y de gobierno. Eso es lo que estoy defendiendo. Diputado, y que contra eso no se puede aceptar más que Estados Unidos siga insistiendo en derrocarlo porque no le gusta la política petrolera, por ejemplo. Porque ya no, en algún minuto conversaremos por qué a Estados Unidos le interesa derrocar a Maduro, que no tiene nada que ver con el tema de los derechos humanos, sino que con el petróleo de Venezuela. Diputado, nombró 4 países. ¿Usted excluye o hace una diferencia en relación? ¿Es admirador también del proceso cubano o no? Yo ciertamente creo que en Cuba no existe democracia, en el sentido de que en el mundo entendemos por democracia, con partidos de oposición y partidos de gobierno, con prensa de oposición y prensa de gobierno, con organizaciones sociales libres, etcétera. Esa democracia, la que todos valoramos, la que yo valoro, no existe en Cuba. No existe en Cuba, sin embargo, porque a 80 millas de ahí, no a los miles de kilómetros que estamos nosotros, a 80 millas de ahí, Estados Unidos le generó un bloqueo y ha mandado a asesinar, entre otras cosas, a los 345 pasajeros que iban en el avión, en donde Estados Unidos puso una bomba, porque Estados Unidos también es un país terrorista cuando quiere ser terrorista, y los mandó a asesinar. Entonces yo lo que quiero decir es que, no habiendo democracia en Cuba, va a ser muy difícil que le pidamos a Cuba avanzar si Estados Unidos sigue metiendo las manos como las sigue metiendo en todos los demás países y como las sigue metiendo en Cuba. Diputado Sergio Aguilo, muchas gracias por haber conversado hoy con CNN Chile, como siempre, aquí recogiendo todos los puntos de vista sobre los temas de interés. Buenas tardes, diputado. Muchas gracias a ustedes, Mónica, Daniel.